Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en este vídeo vamos a hacer una introducción breve a la librería jQuery. La librería jQuery es una herramienta fundamental para cualquier diseñador web. Y hay que señalar que para poder utilizar esta librería necesitas conocer el lenguaje de marcas HTML y también necesitas conocer el lenguaje de programación JavaScript. Ya sabéis que JavaScript es un lenguaje de programación que añade interactividad y dinamismo a las páginas web que podemos crear. Y jQuery, pues no es ni más ni menos que una librería que se ha escrito en ese lenguaje de programación. Esta librería jQuery nos va a ayudar en la creación de tareas frecuentes a la hora de crear páginas web, como por ejemplo seleccionar elementos que podamos tener dentro de la página web, imágenes, tablas, gráficos, cualquier objeto que tengamos dentro del documento. También nos va a ayudar, nos va a facilitar la labor a la hora de agregar nuevo contenido a una página web. También tiene efectos muy vistos a la hora de crear páginas web, como por ejemplo ocultar y mostrar elementos de una web, por ejemplo mostrar un elemento cuando se pasa el ratón por encima, u ocultarlo, o al hacer clic que se muestre cierto elemento en un lugar determinado de la página web. También nos va a ayudar en la validación de formularios, es decir, que cuando el usuario se deja un campo sin rellenar dentro de un formulario, pues salga un mensaje con un determinado formato avisando al usuario. O, por ejemplo, cuando se introduce una información errónea en un campo de formulario, pues de igual forma jQuery nos ayuda para avisar al usuario que está rellenando el formulario de que la información introducida pues no es correcta. Estas cosas, algunas de las que estoy mencionando, se pueden hacer también utilizando otras tecnologías, como por ejemplo HTML5, o incluso utilizando algún script del lenguaje de servidor como PHP, JSP, pero el lenguaje más adecuado para hacer este tipo de operaciones siempre ha sido JavaScript. También nos va a permitir pues, dotar a nuestras páginas web de efectos visuales vistosos. Por ejemplo, típico carrusel de imágenes, ¿no? Una galería de imágenes que van pasando con un efecto de fade in, fade out, es decir, que se desvanece o aparece poco a poco, o que se acelera el movimiento de ese carrusel de fotografías cuando se desplazan de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Todas estas cosas, que estoy seguro que las habéis visto muchas veces a la hora de navegar por páginas web de internet, se consiguen con la librería jQuery. ¿Pero solamente se consigue con esta librería? No solo. Lo único que ocurre es que jQuery es la más utilizada a la hora de crear páginas web, pero hay otras librerías conocidas también que nos permiten hacer cosas muy similares, como por ejemplo Prototype, Motools, Dojo, Yahoo User Interface y muchas otras. Centrándonos en jQuery, que es lo que nos ocupa a nosotros, ¿qué características principales tiene esta librería? Bueno, lo primero de todo es que es relativamente pequeña y ligera. Esto es fundamental a la hora de hablar del mundo web, ¿no? Todo lo que nosotros incluyamos en una página web, cuanto más pequeño y más ligero sea, mucho mejor, más rápido va a cargar. Otra característica importante es que es compatible con CSS. Ese lenguaje que ya deberíais de conocer de marcas y etiquetas que nos permite dotar de formato a nuestras páginas web. Otra característica de jQuery es que es ampliamente testeada. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una librería que la ha elaborado una comunidad de programadores. No solamente lo ha elaborado una empresa o una persona o un grupo pequeño de personas, sino que esta librería jQuery está en constante actualización y crecimiento por parte de toda una comunidad de programación. Eso quiere decir que cualquier fallo que tenga esa librería o cualquier cosa que no funcione del todo bien, sin que llegue a ser un fallo, va a ser rápidamente visto, testeado y solucionado. Es una gran ventaja. Por supuesto, es una librería gratis. La puedes utilizar incluso con fines comerciales sin tener que pagar absolutamente nada. Tiene una gran comunidad de soporte, lo acabo de mencionar, algo que también pues, es de agradecer. Si tienes cualquier problema, si quieres hacer cualquier cosa, con una simple búsqueda en Google vas a obtener miles de resultados que te van a ayudar. Y luego, pues que tiene muchos plugins adicionales, es decir, una vez que estás utilizando la librería jQuery y quieres agregar a tu página web un efecto, por ejemplo, un efecto visual que la librería jQuery no trae por defecto, bueno, pues seguramente hay un plugin que funciona junto con la librería jQuery que te permite agregar ese efecto visual a tu página web. ¿Y cómo agregamos esta librería de jQuery a nuestros proyectos web? ¿Cómo conseguimos que una página web que estemos elaborando nosotros funcione
con esta librería para dotarla pues, de una validación de formulario o para dotarla de un efecto visual concreto o para dotarla de varias cosas a la vez. Bueno, pues hay dos formas fundamentales. Una de ellas es enlazando desde el código HTML con un servidor que contenga la librería jQuery. Y cuando hablo de un servidor me refiero a servidores de Google, de Microsoft, de la propia jQuery, en fin, de muchas empresas por todos conocidos, ¿no? Lo único que hay que hacer es agregar en el head un script que enlaza a esa librería jQuery, de tal forma que ni siquiera vas a tener que descargarte la librería y utilizarla en tu proyecto. Simplemente con apuntar con un script, concretamente con una etiqueta de script source, script src, a la librería en concreto, pues con esto es suficiente, ¿no? Y como digo, lo puedes hacer pues con empresas como Microsoft, como jQuery, Google, todas ellas y muchas más tienen enlaces a esta librería de jQuery. Y luego otra alternativa que a mí personalmente es la que más me gusta es descargar tu propia copia de esta librería. Recordar que es muy ligera, no pesa prácticamente nada, se trata de texto JavaScript y eso no puede pesar. Entonces, bueno, pues te la descargas, la subes al servidor, después la enlazas, como veremos ahora después brevemente, y con eso pues ya tienes tu propia copia de jQuery y tu página web funciona. La desventaja que tiene esta opción es que como la librería jQuery está en constante actualización porque se van agregando nuevas funcionalidades, se quitan funcionalidades que han quedado obsoletas, ya sabéis que los navegadores Chrome, Firefox, Edge, etc. se actualizan con mucha frecuencia y hay características que quedan obsoletas, ¿no?, en las páginas web. Y eso ocurre también con la librería jQuery. Hay características, efectos visuales, validaciones que quedan obsoletos. Entonces, si tú te descargas tu propia copia de jQuery, con el tiempo es seguro que va a quedar obsoleta y te tienes que preocupar de borrar esa copia que te descargaste en su día y que subiste a tu servidor por una nueva copia. Mientras que si enlazas directamente con un servidor que contenga la librería jQuery, pues esta operación es mucho más sencilla. Únicamente con cambiar el vínculo por la nueva versión. Fijaos que en los ejemplos que os he puesto en pantalla, pues en este caso apuntan a dos librerías muy antiguas, la 1.12 y la 1.11, es de hace varios años, ¿no? Pero por ejemplo aquí en Google está apuntando a una librería actual, moderna, a día de hoy, en el momento de grabar este vídeo. Bueno, pues simplemente con cambiar el vínculo a la librería sería suficiente. Es mucho más fácil actualizar si enlazas con un servidor externo. Todo tiene sus pros y sus contras. Y bien, si nos descargamos nuestra propia copia de jQuery, además de poder manipular esta copia de jQuery a nuestro gusto, si dominamos verdaderamente bien JavaScript, por supuesto, ¿cómo enlazamos nuestra propia copia de jQuery con nuestros documentos HTML? Bueno, pues es sencillo. Lo único que hay que hacer es, dentro del head de nuestra página HTML, pues incluir estas etiquetas de script que os estoy señalando en pantalla. Un script src y el directorio donde tengas almacenada esa copia de la librería jQuery. Normalmente, por convención, las librerías jQuery, cuando las descargas, se suelen almacenar en tu servidor en una carpeta denominada JS. Se suele hacer así por convención. No obstante, puedes guardar tu copia de jQuery donde quieras, ¿no? Y después de agregar, de enlazar con tu propia copia de jQuery, debemos agregar un script, que es el que veis en pantalla, que se trata de código JavaScript, como podéis observar, que lo único que hace es esperar a que cargue toda la página web para que entre en funcionamiento la librería jQuery. Tener en cuenta que dentro de esta función anónima, lo único que va a haber en general son llamadas a funciones que se encuentran dentro de la propia librería jQuery. Bueno, pues para que esas funciones sean llamadas después de haber cargado el body de la página web, debemos incluir este código JavaScript. Si no lo incluyéramos así y pusiéramos la llamada a la función sin más, sin estar dentro de una función anónima y sin estar dentro de la función o método ready, seguramente nos diera en ocasiones error, porque estamos llamando a una función que haría referencia a un elemento del body que todavía no ha sido cargado. Y eso, como digo, daría error. Y otra cosa importante es que cuando enlaces con tu librería jQuery, tanto si es una copia que te has descargado tú, como si es un enlace a la librería jQuery de un servidor externo, estos enlaces deben ir siempre dentro del head, pero después del código CSS. Es muy importante cargar antes el código CSS que la librería jQuery. Bien, pues vamos a ver un breve ejemplo de cómo enlazar con una librería jQuery que nos hayamos descargado y crear un efecto visual muy visto y muy sencillo.
Para descargar la librería jQuery es tan sencillo como ir a un buscador cualquiera, como por ejemplo Google, y decirle que queremos descargar jQuery Download, por ejemplo. El primer enlace que nos ofrece pues pertenece a la propia página oficial de la librería jQuery, pues ahí nos sirve perfectamente. Si hacemos clic, pues en la página ya estamos viendo los primeros enlaces a esta librería jQuery. Bueno, pues haciendo clic en cualquiera de ellos, pues aquí la tenemos, ¿no? Y diréis, ¿qué es esta sopa de letras? Bueno, pues no se trata ni más ni menos, si lo examinamos detenidamente, que de código JavaScript. Lo único que pasa es que no hay saltos de línea, no hay tabulaciones y es prácticamente ilegible. Pero son funciones JavaScript, bucles, condicionales, código JavaScript, ¿no? Lo más adecuado en este caso sería pulsar con el botón derecho y en el menú contextual decirle guardar enlace como y escoger dónde queremos guardar la librería jQuery. Fíjate que se trata de un archivo con extensión JS, es decir, no es ni más ni menos que código JavaScript. Yo ya lo he hecho hace un instante, he guardado pues esta librería jQuery en una carpeta JS dentro de otra que he creado para este mini proyecto en el que os voy a demostrar cómo funciona. Yo ya la tengo descargada. Voy a utilizar como editor Dreamweaver. Ya sé que no es el editor favorito de mucha gente, pero sí es el mío. Sé que estoy un poco obsoleto, pero bueno, tengo mis manías. Y he creado un documento muy sencillo, que para ver cómo enlazar con la librería jQuery nos sirve. Fijaos en la estructura de carpetas que tiene mi sitio web. Tiene una página index, tiene una carpeta para almacenar imágenes, otra carpeta para almacenar hojas de estilo CSS externas y una carpeta para almacenar esta hoja jQuery, ¿no? No tiene más. Y luego el documento HTML más sencillo no puede ser. Si yo le digo a Dreamweaver que me muestre este documento, por ejemplo en Chrome, pues esto es lo que he hecho. Esta es la maravilla, la obra de arte. Muy sencillo. ¿Qué podemos hacer aquí con jQuery? Muchísimas cosas. Voy a hacer una muy sencilla, y es que cuando esta página cargue, lo haga con el típico efecto de fade in, es decir, que vaya apareciendo poco a poco, que se vaya viendo muy difusa hasta que se ve la página pues completamente bien, ¿no? Y esto que lo haga en un proceso de fade in poco a poco, como digo. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, pues con las instrucciones que os he dado hace un instante, lo que debemos hacer es situarnos dentro del head, pero siempre después de la hoja de estilos CSS. Bueno, pues aquí tengo el hueco creado para este propósito, ¿no? Y aquí lo primero sería enlazar con la copia de jQuery que nos acabamos de descargar, y eso lo conseguimos con una etiqueta script src, y aquí pues únicamente debemos navegar por las carpetas de nuestro sitio en busca de la librería. Pues la enlazamos y cerramos con una etiqueta script. Primer paso cumplido. Y el segundo paso es agregar un segundo script con el código que os he mencionado hace un instante, para que no cargue ninguna función de jQuery antes de que lo haga el body. Y esto lo conseguimos con el siguiente código. Hacemos referencia a nuestro documento web y aquí utilizamos la función ready. Y dentro de esta función ready vamos a apuntar nuevamente al body. Para esto hay que tener conocimientos de JavaScript y de HTML, por supuesto. Y es aquí cuando llamamos ya a dos funciones que vienen dentro de la librería jQuery. Una función que es la función hide y otra función que es la función fading. Y aquí pues podemos utilizar muchos parámetros con fading. Yo lo voy a hacer sencillo. Si pones un número, por ejemplo 5000, esto hace referencia a que el efecto va a tardar 5000 milisegundos en realizarse. Y bueno, pues con esto sería suficiente, no hay que hacer nada más. Si guardamos cambios, creo que tengo la página por aquí abierta y ahora pulso F5 para actualizar, fijaos como ahora esta página carga con un efecto de fading. Si estáis utilizando para estas pruebas con JavaScript el navegador Edge, que pertenece a Microsoft, ya os anticipo que os va a salir un mensaje en la parte inferior de habilitar controles ActiveX. Esto sale siempre en el navegador Edge por seguridad y siempre que trabajes en local. Cuando tú subes esto a un servidor, utilices el navegador que utilices, no te va a salir ese mensaje de advertencia. Solamente en local, como digo, por cuestiones de seguridad y con el navegador Edge. Por supuesto, os desaconsejo totalmente trabajar con el navegador Internet Explorer porque ha quedado totalmente obsoleto, además de utilizar sus propias reglas y convenciones HTML, ¿no? Si quisiéramos modificar el tiempo, pues solamente habría que cambiar este 5000 por un 10.000, por ejemplo, ¿no? Y así irá todavía más lento. Guardamos cambios, vamos al navegador, actualizamos con F5 y conseguimos el mismo efecto,
pero vemos cómo va todavía más lento que antes. Bueno, pues es uno de los casi infinitos ejemplos que podemos utilizar con la librería jQuery, un efecto de fade-in. Como digo, trae muchísimas características, funciones, efectos visuales, validaciones, esta librería en su interior. Hay que señalar también que hay varias versiones de esta librería jQuery. Fijaos qué nombre tiene la librería que me he descargado yo. Antes de la extensión JS tiene la palabra min. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que es una versión mínima de jQuery. Normalmente con la versión mínima uno consigue los efectos más vistos que hay por ahí por internet y las validaciones de formulario más utilizadas. Pero si vas buscando algo un poco más rebuscado, pues en vez de bajarte la versión min de la librería jQuery, te puedes bajar una versión completa, que también la teníamos disponible en la página que hemos visitado antes. Para terminar este vídeo, cualquier cosa que le consultéis a Google acerca de jQuery va a tener respuesta. Por ejemplo, si vais buscando un carrusel de fotografías, por ejemplo, pues carrusel fotografías jQuery, vais a encontrar muchísimas páginas que o bien te ofrecen plugins para trabajar junto con jQuery, y en estas páginas vendrán las instrucciones a utilizar, como directamente los scripts de jQuery para descargar, como instrucciones para utilizar algunas funciones que vienen en jQuery y conseguir un carrusel de imágenes, por poner un ejemplo, ¿no? Cualquier cosa que busques, Google, en lo referente a jQuery, te va a responder. Bueno, pues vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y nos veremos en otro vídeo. Hasta pronto.